Muy buena familia, ¿cómo están? Acá recién llegado al pueblo de Santa Ana, se está yendo el día y yo estoy acá al lado de la iglesia y de la placita. Así despedimos el día en Santa Ana, uno de los pueblos más altos y auténticos de Jujuy. Calles empedradas, casas de adobe y una comunidad que mantiene vivas las tradiciones andinas, donde la historia, la fe y la naturaleza se mezclan en un mismo silencio. Es uno de esos lugares que te recuerdan que el viaje no siempre es para llegar, sino para encontrarte con lo que el camino tiene para enseñarte. Bienvenidos a Santa Ana, un rincón suspendido en el tiempo entre la tierra y el cielo jujeño. Acabo de llegar hace unos minutos y bueno, vamos a descubrir este hermoso pueblo juntos. Desde ya le digo, lo poco que vengo viendo me está encantando, la gente es una divina y vamos a estar entrando un poco más en detalle de la historia de este lugar, sus costumbres, su cultura. Es muy famoso por el amanecer en este lugar. Es uno de los amaneceres más hermosos de Jujuy y es una de las misiones de este video, poder ver ese amanecer increíble desde estas tierras que bueno, mañana bien temprano en la mañana vamos a empezar. Así que bueno, un video larguito. Arranquemos por el principio. Y acá estoy con Graciela, que bueno, está ahí cocinando algo rico para mí, que llegué con un hambre del camino de Rico que no se imagina. Miren, yo les muestro, ella está haciendo acá unas papitas, porque bueno, no tenía comida para vegetarianos ya, pero después me va a hacer algo especial. Pero bueno, con unas papitas, una ensaladita, algo así, está, ¿o no? Vos me decías, Graciela, que naciste, te criaste todo acá. ¿Cómo es vivir en Santa Ana para la gente? Vivir en Santa Ana para nosotros es tan hermoso porque es una tranquilidad. Segura, vos vas y volvés y sabes que no te va a pasar nada. Así que muy lindo, no es como en la ciudad que vivís a la carrera y arriesgas tu vida. No sabes si volvés o no volvés a tu casa. Y bueno, ¿viste? Y acá no, acá la gente es muy buena. Así que muy tranquilo. Qué lindo. ¿Y cómo vivís el tema de la costumbre, la cultura, la que está tan arraigada? ¿Te gusta? Sí, todo, la verdad que me gusta todo. Qué lindo. Me encanta tu sombrero. Es muy bonito, muy bonito. Y de acá del pueblo, ¿qué es la costumbre así más fuerte que se vive hoy día? Nosotros acá la costumbre y la comida de nuestro lugar es de usar la pollera, el rebozo, el sombrero. Y después de que cosechamos acá mucha papa, y bueno, cada uno tenemos un simple emprendimiento que toda gente de afuera y turistas y quien sea, para nosotros es muy bienvenido porque es una entrada que nos deja para nosotros. Y bueno, por mi caso de mí, les recibo puertas y ventanas abiertas y con un fuerte abrazo porque sé que me ayuda. Tengo 3 hijos que estudian y para mí es un hermoso beneficio que me trae. Qué grande, Grace. Muchas gracias. Miren, familia, Grace tiene acá en la pared un montón de calcos de todos. Yo voy a dejar la mía, pero miren a quién me encontré acá. Al Rulos de Ruta. Qué grande, amigo. Bueno, te voy a hacer compañía en la pared también. Bueno, nos vamos a poner por acá. Ahí. Ahí va. Acá estamos. Proyecto Andes pasó por el comedor Las Queñuas. Acá estamos, familia. Llegó la comida, así que a aprovechar que hay hambre. Recuperar energías con estas vistas es sentir la cultura viva del norte argentino en cada rincón que se mira. Desde su arte en las paredes que recorren el pueblo, las señoras con sus vestimentas típicas caminando sus calles, hasta el gallo tomando agua en la vereda. Se está viniendo el atardecer, nos fuimos acá de lo de Grace y me encontré acá con un seguidor amigo, Carlos, ¿Cómo andás, Gasti? un grande. Que bueno, buenas tardes, de Cosquín, Córdoba. Cosquín, Córdoba, y hoy hiciste un mahuaca, lo que yo voy a hacer mañana lo hiciste Humahuaca, Caspala, y ahora estamos acá en Santa Ana. Y bueno, los dos andamos medio cortos de nafta, así que vamos a ir a buscar un poquito. Nos vamos a cargar. Acá estamos con Aldo, que bueno, es nuestro referente acá en Santa Ana, que nos va a dar nafta. Este es el IPF santaneño. Claro, acá tenemos la IPF santaneña. Esta es la manguera del 2025. Ahí estamos. Está nueva. Es obra de ingeniería. Sí. Mirá, así se hace, ¿eh?
Mirá. Oh, la tiene atada, Aldo. Y acá, o sea, te dice 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Obviamente que hasta ahí máximo. De ahí lo vamos dando. Ustedes me dicen. Muy bien, muy Ponele bien. la jarra entera. Vamos con 3 litros. Andan locas las motos, así que vos mandale nomás. ¿Cuánto es que está el litro? De 2200. Ya, para que sepan, para que sepan. Lo que cuesta traer la nafta hasta acá. Nada, sí, es ¿Y ahora? Y ahora a la moto. Moto, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Mira la que. Acá he visto cada máquina. Ahorita me gusta. Yo tengo una 250, una Zanela. Me gusta también la moto. Ya vamos metiéndole unos 3 litros, así que le vamos a meter un poquito más como para ir sobrado. Un lujo. ¿Cuánto le metimos? ¿5 litros? 5. Un lujo. 5 litros gasté de Calilego hasta acá. Nada casi. Tanque lleno, estamos listos. Y bueno, ya está cayendo el solcito como no quiere la cosa. Vamos a ir para la zona principal, acá, la zona de la plaza, la zona de la iglesia, como para conocer un poquito más del centro de este hermoso pueblo. La verdad es increíble estas callecitas empedradas, lo pintorescas que son. Me gustan muchísimo. Y acá, bueno, parece que hay un grupo de motos que también están haciendo un poco ahí de viaje por la zona. Y acá está hermoso, miren lo que es. Y justamente acá atrás tengo la iglesia, donde apareció la Virgen hace unos cuantos años atrás, y debido a eso el pueblo se trasladó a esta zona, pero en realidad antes estaba en otro lado. A raíz de que en la torre derecha apareció la Virgen, construyeron la iglesia en este lugar, porque varias veces se la llevaban y ella volvía acá, que tiene un detalle muy particular esta iglesia. Esta iglesia, así como la ven de nuevita, en realidad es de 1827, que es el año donde se funda este pueblo. Pero ¿qué pasa? En 2010 se reconstruye por completo, idénticamente a como estaba antes. Y ustedes dirán, ¿cómo idénticamente? ¿Cómo se puede hacer eso? Y sí, la reconstruyeron tal cual porque numeraron cada roca de esta iglesia. Miren, tenemos acá el número 58, 75, 118. Cada roca, cada piedra está enumerada para que la construyeran de la misma manera que estaba construida desde 1827. Me olvidé de contarles, familia, una historia acá en la iglesia. Bueno, ya verán que es de noche, tengo acá la linterna. Y es que justamente debajo de acá, de estas torres, cuando hicieron la remodelación en el 2010 y hicieron las excavaciones, encontraron varios huesos. Como que en el pasado esto era tipo un cementerio o dejaban ahí a sus seres queridos. Y encontraron también una botella con el interior un escrito. Y bueno, ese escrito fue llevado y no está más acá de esa botella. Y bueno, están ahí tratando de descifrar qué contenía dentro. O sea, qué tenía escrito dentro. Todavía no se sabe. Pero bueno, sí se sabe que acá hay ciertas tumbas. Van a ver. Estas, las que están acá, son de sacerdotes, de los más devotos. Y acá también muy cerquita hay un cementerio que es donde van los esclavos, les llaman acá. Que es la gente que está más ahí cerca de la religión, ¿no? Y de la iglesia. Después hay otro cementerio más grande donde va todo el pueblo, que está muy cerca donde me estoy quedando yo. Es un pueblo que todavía mantiene sus costumbres. Van a ver que las personas acá caminan y visten la ropa auténtica de los collas. Así que vamos a conocer un poco las costumbres, la cultura de este lugar, de este pueblo hermoso, que la verdad que desde que llegué me sentí en casa. Tiene una energía, no sé, muy especial, te hace sentir muy bien. También tenemos pueblos aledaños, como el pueblo de Caspalá, que también vamos a estar yendo, vamos a estar visitando, empaparnos un poco de todas esas costumbres, de toda esa cultura local y disfrutar obviamente de la aventura que es recorrer estos caminos y de los paisajes que tienen. Llegó la hora de la tarde y a relajar con un tecito de pupusa, que este es el famoso tecito que se toma en la altura. ¿Vos lo probaste alguna vez, Carlos? Jamás. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, ¿eh? Yo la verdad que tampoco lo he probado nunca. Dicen que es muy bueno para el estómago y te ayuda a pasar la altura. Por ahora los dos venimos muy bien, pero bueno, vamos a ver. Tiene rico aroma, como un aroma suavecito. Es un yoyito que se da acá, de la altura, y sabe como algo que yo haya probado antes, no sé. Yo tengo mi familia, mi madre es muy yuyera, así que capaz que alguna vez me dio pupusa y yo ni cuenta me había dado. Pero sí, tiene gusto como a alguna hierba que ya haya probado, pero no sé cuál. Está bueno, está bueno. Bueno, chin chin. Chin chin, salud. Salud, por las aventuras que se vienen mañana. Sí, señor. Ya se fue el sol, familia, se fue por ahí atrás.
Tengo ahí a Andes resguardada del frío. Igualmente va a ser frío esta noche. Un poco le va a tocar, pero bueno, por lo menos está resguardadita por si viene el viento. Y estoy quedándome acá en un hospedaje muy bonito que se llama el Capac Ñan, que es el camino Inca. Significa eso, el camino del Inca. Y es un hospedaje comedor. Así que bueno, acá voy a estar pasando la noche hoy y la de mañana también. Así que bueno, ahí les muestro un poco cuál es mi casita acá en Santa Ana. Miren, acá tengo mi camita. Esta va a ser mi cama. Y me voy a dar un buen baño porque no doy más de la tierra del camino. Y me voy a ir para el centro, acá a unas 3 cuadras, a un restaurante a comer. Que justo nos encontramos con unos chicos viajando en moto. Somos como 10 en total. Y bueno, muchos son seguidores míos, ven los videos, muy loco. Así que bueno, vamos a estar ahí compartiendo todos juntos. Bueno, familia, ahora sí, con un poco menos de tierra en el cuerpo, vamos a cenar ahí con los muchachos. Que bueno, se armó un lindo grupo, ¿eh? Yo la verdad que nunca lo hubiera imaginado, que se armara una juntada acá en Santa Ana, 3000 y pico de gente que ve los videos, que disfrutan. La verdad, los chicos son re buena onda. Así que bueno, vamos a disfrutar entre personas que tienen la misma pasión, que son las motos, viajar, la aventura. Va a estar buenísimo. Son las 8:20, casi 8:30 de la noche. Así que bueno, tempranito. Pero ya saben cómo es acá cuando uno viaja. Cena temprano. Aparte, si mañana queremos ver el amanecer, tenemos que madrugar bastante. Y es necesario dormir. El descanso en la altura es clave. Y acá estamos con los muchachos, ¿eh? Tenemos a Córdoba presente, a Mendoza presente. Mendoza. Y por acá tenemos a Bombal, Santa Fe. Vamos nomás. Allá. Santa Fe. Y por acá tenemos a Carmen de Areco. Carmen de Areco. Bueno, Los dos muchachos nos sumamos todos. Y por allá atrás tenemos más. Ocupamos todo el restaurante. No les digo que lo último es lo mejor. Miren el tremendo sándwich que me mandaron. Supuestamente iba a comer guiso, pero le llenamos todo el rancho acá a Grace. Y bueno, se quedó sin comida. Buen día familia. Ahora sí, llegó el gran día gran. Hacen 5 grados. Por suerte no hizo mucho frío. Andes arrancó a la primera y vamos a estar yendo a ver el amanecer de Santa Ana, el famoso amanecer de Santa Ana, al camino Inca. Son las 6:10 de la mañana, me acabo de levantar, puse la alarma a las 6, quedamos en esa hora en encontrarnos con Aldo, el señor que nos vendió nafta, ahí con Carlos. No vamos a perder más tiempo, que capaz que nos están esperando. Ahí vamos. Por suerte estamos cerca. Estamos a unas 3 cuadritas nada más. Bueno familia, acá estamos con Aldo y nos vamos a ir a caminar ahí al camino Inca a ver si se bajan un poco las nubes. Aldo, ¿cómo están las nubes ahora? No, están un poco subidas arriba, así que por ahí está un poquito nublado. Y estaríamos entre medio de nubes más o menos, así que... Pero bueno, vamos a ver si que nos repara esta mañana, este amanecer. Nos regala siempre en distintas maneras. Acá vamos con Aldo por la puertita. Cuidado la cabeza. Cuidado la cabeza, hay que agacharse. Ya estamos empezando a ver el amanecer, se está empezando a clarear un poco ahí el cielo, me parece. Así que bueno, a ver qué sucede. Bueno, acá estamos con un matecito. Vamos a ver de cómo lo tomamos, porque ni ganas de sacarme el casco, familia. Estamos tan bien así, tan bien. Y bueno, esta fue la solución. Un matecito acá con los muchachos. Esperando el amanecer. A ver si sale. Un dicho dice que la fe mueve montañas. Y mi abuelo siempre decía que lo que nunca debo perder en la vida es la fe. En ese amanecer, fe es lo que sobraba. Porque sin importar cómo fuera la salida del sol, sabíamos que iba a ser única e irrepetible. Que sería un regalo de la naturaleza por estar presentes ahí, disfrutando de la tierra jujeña, hoy más viva que nunca. Bueno familia, acá la verdad que vivimos con Aldo un amanecer más, uno de tantos que él me imagino que ha vivido acá. Y bueno, comentame, ¿qué
¿qué se siente ser santaneño y qué se siente vivir en este hermoso paraíso? Vos como local, digamos. Nosotros, como bien siempre hablábamos y decimos, vivimos en un pueblo que realmente que tiene un camino milenario, o sea, ¿no? Y con nuestras culturas y tradiciones ancestrales que nos han dejado nuestros abuelos, que realmente siempre nos han marcado y nos ayuda, ¿no? Siempre resaltamos con estos ponchos de picote, de nuestras matas y nuestras mujeres también, que en las santaneñas que remarca su rebozo, su colorido. Es muy lindo, la verdad que a veces es una manta. Santana es frío, casi podría decir yo, ya en los 70-80% en el año es frío, tenés que abrigarte. Son mantas que resalta el pueblo, pero más allá es para el abrigo, pero también las presumen, ¿no? Las mujeres, Claro. sus bordados, sus colores, sus diseños. Y bueno, eso para nosotros también, para los hombres, por ahí vemos, a veces podemos distinguir entre una mujer, una santaneña soltera, una casada quizás. Así que no, son rebozos que realmente son mantas que nos da un poco de belleza, ¿no? A ellas un poco más, y nos abriga también en estos lugares tan altos. Estamos a 3.300 de altura y Se bueno, siente hoy una mañana fresquita. Así que bueno, mil gracias, Aldo, por compartir esta belleza del lugar que tiene. Acá Aldo que me comenta sobre la papa, no sé si se alcanza a ver ahí abajo. Ahí abajo tenemos unos corrales, que esos corrales ya están preparados para sembrar. Esto que él me comenta de la papa, que tienen más de 40 variedades de papa, por decir, ¿no? Para quedar un número, en realidad son muchas más, tienen muchísimas variedades, pero aproximadamente más de 40. Y ahora en la época de octubre es la siembra. Y me contaba una historia que, bueno, sus ancestros le contaron a él, muy interesante, que es que dice que si el trueno suena primero que el canto del zorro, es que va a ser un buen año de siembra y solo van a necesitar hacer una siembra. Este año no sé cómo habrá sido, él me dijo que una vez sí escuchó el trueno primero que el canto del zorro, pero si no hacen 2 siembras, como dividen la siembra, las 2 cosechas, como para tener buena producción. Así que bueno, un dato ancestral que bueno, sus abuelos se lo han transmitido y yo se los transmito a ustedes. Y acá el camino del Inca que yo no encontré cuando venía, está acá, me dice Aldo. No sé si ven esta curva, bueno, esa curva que está ahí, acá arriba va el camino, ahí arriba. Y zigzaguea y va para allá abajo. Ese es el camino del Inca. Y me comentaba que más arriba, no sé si alcanzan a ver acá, tenemos este pico ahí, ese pico que está ahí. Bueno, esta explanada es el Alto del Calilegua. Y ahí, en el Alto de Calilegua, va el camino del Inca y ellos lo utilizaban para hacer rituales. No sé si harían sacrificios, que ellos acostumbraban a hacer o no, pero hacían rituales ahí en el Alto del Calilegua. Por eso se dice que bueno, los caminos del Inca no eran al azar, tenían un porqué. En este caso era comunicar a las yungas, pero para el Alto de Calilegua lo utilizaban para hacer sus rituales. Así que bueno, estamos pasando por un camino de alta importancia para las personas que bueno, de cientos y miles de años han pasado por estas tierras, ¿no? Sí, bueno, entendiendo un poco este lugar, disfrutando del amanecer acá con Aldo y a regresar al pueblo, a ver si nos encontramos con esas señoras que él comentó que hacen esas bellezas plasmadas en los telares, ¿no? Acá me vine a lo de Mari, que está acá. ¿Qué estás haciendo, Mari? Estoy tejiendo una alforja para los caballos. Esto usamos para los caballos mayormente. Como la de la moto, pero para los caballos. Sí. ¿Y cuánto te lleva hacer esto, Mari? Y bueno, seguro que voy a tardar como 2-3 días más para tejer. ¡Wow! Aparte de lo que tejemos acá, que tenemos que poner acá, ¿viste? Acá en las hillaguas. Ajá. Estos son las hillaguas. Y vamos poniendo los hilos, ¿viste? Que acá hay unos ojitos, bueno, vamos poniendo. En cada peine va un hilo en este peine, o sea, en este yagua, y el otro hilo en este yagua. Y así vamos, ¿ves? Vamos enganchando un hilo acá, el otro. Y después vamos pasando acá el peine. Y Claro, este es el peine. Y que va pasando acá, por eso es que necesitamos 2. Son 2 personas que tenemos que ponerle en el telar. Y el tejido ya lo hacemos sola. Buenísimo. Bueno, ahora ya, como ya está puesto todo atado, todo acá, todo, así que ahora es tejerlo nada más. Bueno, solamente es manejar los pedales
y para que nos vayamos orientando el tejido. Antes nuestros abuelos, ellos tenían su telar, era de madera, de palos ahí plantados, y bueno, ahí estaba el telar. Estas hiyaguas eran de hilo, de este hilo, hacían las hiyaguas. Ahora no, este es industrial, este telar. Claro. Así que bueno, es un poco mejor, pero bueno, Cansador igual, ¿no? igual es cansador porque tenés que hacer fuerza para levantar los pies y bueno, estás así. Es que vas levantando y vas tejiendo. Así eran los rebozos Sí, de antes. Me de está antes. mostrando acá Mari. Sí, mire, Mira. el bordado que era diferente, ¿ves? Sí. Esto lo bordaba la gente, lo hacía todo en imaginación. Veían la flor del campo y ellos imaginaban cómo era la flor y lo bordaban. Ahora nosotros necesitamos pintarlo y después bordarlo. Claro, o sea, Ahora- la gente antes tenía una imaginación terrible. Sí. Y esto no es a crochet, esto es aguja. Todo Iba aguja. cosiendo así y vos salaba y volvía de nuevo y hacía esas puntas. Mira. Y qué técnica que tenían ellos para hacer. Y así hacían. Este es el rebozo más antiguo casi, pero hay otros más. Sí. A mí me comentaron acá hombres, viste, del pueblo, el tema de los rebozos en las mujeres. Que cuanto más flores tienen, significa que por ahí la mujer o es más joven o anda soltera. ¿Es verdad eso o no es verdad? Puede ser que sí, pero no, la gente ahora más le gusta, más por lo que le gusta. Claro. Antes la gente sí, antes años, como hacer estos rebozos, ¿ves? Esta es ya de una mujer casada, Esta es una mujer casada, ¿por qué? porque no tiene muchas flores. Ahí va. Si tuviera muchas flores, significa que está soltera. Ujú. Ah, ¿eh? Esta es de antes. Algo de esa tradición Sí. tenía. Y es verdad que si una mujer le da el rebozo a un hombre, antes, no sé si ahora también, ya significa como que hay algo serio ahí. Sí, Ah, bien, bien. claro, ese era como viste que era como un compromiso. Eso. Exacto. Como un anillo hoy día. Claro, sí, él decía, pongamos que había qué sé yo, un joven venía y se enamoraba, pongamos que se enamoraba de mí, y me dice, bueno, mira, ¿me puedes prestar tu rebozo? Y entonces uno le daba, y ahí quedaba, y dice, bueno, ahora me lo quedo porque me pertenece, o sea, me gusta, quiero tener algo serio con vos. Y entonces era como un compromiso, a ver cómo puedo decir, como que te comprometes con este señor y el señor también estaba como que ya te interesaba ya. Claro. Y quedaba ahí, entonces, y como la mujer se sentía feliz, ¿por qué? Porque ya ahí está el enlace entre. El enlace. Mirá vos, lo que uno aprende acá en Santa Ana. Acá Mari me está mostrando los pies de cama que ella ha bordado y su hija también de las camas del hospedaje que tiene. Porque bueno, ahora arrancaste hace 2 años, ¿no? Sí, hace 2 años. Más o menos. Y miren las bellezas que son estas flores. Y este color es uno de mis favoritos junto con el turquesita. Los que me conozcan bien sabrán que el verde ese y el turquesita me encanta. Y miren lo que son estas otras flores. Hermosas. Acá tiene otro de los bordados. De sus primeros bordados, imagínense. Y está divino. Así que bueno. Acá terminamos un poco con la historia de los telares y de las tejedoras. Y acá es donde se ven de familia todas esas prendas hermosas que hacen las tejedoras. Miren lo que es. Tienen un montón acá, por allá también. Bueno, está lleno, lleno, lleno. Y también hacen unas llamitas que a mí me encantaron. Miren lo que son estas llamitas, chiquititas. Son hermosas. Dan ganas de llevarse todas. Bueno, familia, ahora estamos saliendo de Santa Ana, camino al pueblito de Caspalá. Son más o menos unos 31 kilómetros, pero te lleva 1 hora y media llegar. Entre 1 hora y media y 2. Me han dicho que las vistas del camino es una preciosura. Miren, por ahí arriba va un auto. Todo por ahí va haciendo el zigzag. El pueblo de Santa Ana quedó allá, 3.300 metros. Y yo creo que por lo que escuché, vamos a estar cerca de los 4.000 si no los pasamos. Igual el pueblo de Caspalá está más abajo de Santa Ana, está a 3.100. El tema son los pasos, que llegás así a 4.000 y algo. Por suerte aclimatamos ahí en Santa Ana. Me tengo fe, me tengo fe. Tenemos game over constantemente en este caminito. En cualquier parte que vos te vayas acá, estás vendidísimo. Humahuaca 100, pero no vamos a Humahuaca. Humahuaca sería por acá, derecho. Nosotros vamos a la izquierda.
para Caspalá. ¡Qué hermoso! Por Dios. Miren lo que es estas montañas. Rojas, ahí atrás. Tenemos esta primero con los pastitos. Estos cortitos, que son estos pastos con los que hacen las casas. Estos pastos los cortan, todos estos que vemos acá, los cortan entre unos 15-20 centímetros y con barro y piedra hacen las casas de adobe. Es increíble cómo las nubes van jugando ahí con la montaña y el sol y van haciendo como figuras en la montaña. En apenas 24 kilómetros, el trayecto serpentea entre montañas a más de 3.000 metros de altura, con más de 300 curvas que parecen dibujar un laberinto en el aire. Cada metro de esta ruta exige concentración, paciencia y respeto por la montaña. Los precipicios son tan imponentes como el paisaje que los rodea. No es un camino para cualquiera, pero quienes se animan a recorrerlo descubren una de las joyas más escondidas del norte argentino. Uy, acá parece que vamos a descolgar Abra de Quebrada Honda. ¡Wow! ¡Qué locura de lugar! Miren las setas. Miren cómo van las setas ahí abajo y las setas allá enfrente. Y allá creo que ese es el pueblito de Caspalá. El que está allá en el medio, no sé si lo alcanzan a ver desde acá. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es bajar todo esto y volver a subir todo esto. Nah, qué locura. Me hace acordar mucho a Tucumán, cuando fuimos al pueblito de Anfama, que había que bajar así, subir así, por setas también, pero no era tan inmenso, era como más encajonado. Esto es como más, también encajonado, pero más abierto. Y no sé, te transmite más inmensidad, más hostilidad también. Qué hermosura, ¿eh? Gracias por poder hacer esto, ¿no? Por poder recorrer los Andes y que el proyecto Andes esté más vivo que nunca hoy. Los que me conozcan bien sabrán que a mí me encanta andar solo por estos lugares así, pero también me encanta compartir, como compartimos ayer con los chicos de Mendoza, de Santa Fe, el cordobés Carlos, un grande. Disfruto, pero muchísimo, de compartir esta pasión también. Hablando un poco de eso, les recuerdo, y para los que no sepan, que en el 2026, el 23 de julio del 2026, nos vamos a Europa. Vamos a estar yendo con la agencia de mototurismo Bikers Discovery, que me invitó a hacer un viaje de 14 días por Italia, Alemania, Suiza, Austria. Una locura de viaje, y la verdad, como los vi muy serios como compañía y se dedican a esto hace mucho tiempo, no pude negarme, así que voy a estar viviendo esa experiencia con cualquiera de ustedes que se pueda sumar, porque la verdad lo tienen todo pensado. Te incluye la gastronomía, la moto, los vuelos. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Oh, no! Pasó por enfrente de nuestro un águila o un halcón enfrente, no sé si lo vieron. ¡Wow! ¡Qué mensaje, eh! Bueno, señal que se tienen que venir a Europa conmigo, entonces el águila dijo que sí. No, va a ser una experiencia muy zarpada. Tienen todo planeado. Son como 2000 y pico de kilómetros. Vamos a hacer unos 300 kilómetros por día. Nos van a incluir unas motos hermosas, BMW, Ducati, todos motos de alta gama, y es todo asfalto. Así que tampoco es que tenga tanta dificultad, salvo las curvitas que son muy cerradas, ¿no? Así que bueno, les voy a estar dejando acá en la descripción del video y en el comentario fijado ahí el contacto de Bikers Discovery para que les puedan consultar. Y bueno, ¿quién te dice que el año que viene estamos viajando juntos? Miren lo que es el quiebre de esta montaña, como hace así en V y se va cortando y le da el sol, genera unos contrastes zarpados. Miren estas curvitas, todas las curvitas son así de cerradas, con piedra suelta, y tenés el precipicio que te va a Disney sin escalas, te vas. Bueno, más de uno por ahí se tiraría, ¿no? Se agarra el boleto de avión. Pero no, yo paso. Y acá ya estamos viendo toda la vista de enfrente. Ahí hay como una casita, tiene panel solar, mirá. Están re equipados acá. Que comiencen las curvitas y contracurvitas. Miren ahí la tablet.
No sé si alcanzan a ver. Está lleno de curva contra curva, curva contra curva. ¡Opa! No mires a la izquierda porque... Ay, 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 ay. Y acá en las curvas hay que tener cuidado, hay que tratar de doblarlo lo más cerradito posible, porque si llegan a bajar motos, camionetas, lo que sea, hay que tratar de que no ocasionemos un choque. Ahí va. Y le estamos metiendo buen ritmo, muy buen ritmo. Yo creo que vamos a tardar menos de 2 horas. Salí a las 10:20, creo. Por ahora no hace ni una hora que salí y ya estoy por llegar. Una de las últimas curvitas de la Z. Y estamos, familia, y estamos. Vamos, Andes, ruge Andes, a los casi 4000 metros de altura, como si no llevara ninguna presión puesta. Vamos muy bien, Andes querida. Mira cómo ruge, entra en la curva, pasa primera y dobla cerrado. Es Andes y Gasti por montañas. Me hago la película yo solo, gente, acá. Me hago el relato de carrera, todo. No nos aburrimos ni un segundo, menos con estas curvitas y contracurvitas. No te enajenes, no te enajenes. Cálmate, que acá hay gravillita. Ay, mamita, mamita. El que mira para abajo acá pierde. Así que bueno, no miremos más, que no queremos perder. Ya desde acá estoy divisando el pueblo de Caspalá, familia. Y estamos llegando a Caspalá, familia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Caspalá. Me encanta con el tamborcito ahí. Qué auténtico. Muy bonito. Caspalá, altura 3100 metros. Me dijeron bien, estamos más abajo que Santa Ana. Y miren las casitas, qué bonitas que están. Caspalá, ahí una de las tejedoras. Qué lindo. Muy pintoresco, Me declaro fan de los pueblos del norte. Acá tenemos el río. Y ya debemos estar cerca de las... subida empinada que me dijeron. ¿Será esta? No la noto tan empinada, pero... ¡Ay, el perrito! ¡Qué chiquitito! ¡Chao, bebé! Puede ser que sea esta. Sí se nota que está empinada. Ah, debe ser acá. Esta curvita. Sí. Esta curvita empinada y que dobla. Pero tampoco es tanto. Bueno. Bien. Venía preparado para algo más, así que fue más simple. Comedor La Cutanita. Qué lindo pueblito, qué pintoresco. Y para acá arriba, ¿qué hay? Yo voy a seguir, no sé. Primer infancia. Ah, una escuelita con su canchita. Muy bonito. Estacionamiento allá arriba. Esta sí está empinadita, Debe ser esta, porque ahí arriba hay como un miradorcito. Y esto ya es de tierra. Tenemos la curvita acá. Y a ver qué hay por acá arriba. Allá que se quedaron los otros motoviajeros. No se animaron a subir o no sé. Yo subo. Después vemos qué sucede. Mirador al pueblo. ¿Ven? Este es el mirador. Y todo este es el pueblo, acá abajo. En lo más profundo de la quebrada de Santa Ana, escondido entre montañas que tocan las nubes, se encuentra Caspalá, uno de los pueblos más hermosos y auténticos de Jujuy. A más de 3100 metros de altura, este rincón parece detenido en el tiempo. Calles de piedra, casas de adobe y una comunidad que vive al ritmo de la tierra. Caspalá fue reconocido entre los pueblos más bonitos del mundo, y basta mirar alrededor para entender por qué. Buen día, familia, estamos acá amaneciendo en el Capañanc y bueno, en el desayuno. Ya saben que hoy me toca ir a Humahuaca. Eso significa que vamos a estar pasando cerca de los 4600 metros de altura, donde la puna comienza a pegar. Entonces, para que no nos pegue tanto, o directamente no nos pegue, vamos a desayunar un tecito de pupusa, que es
como un yuyito, una planta de acá que se da entre los 3.500 a 4.500 metros de altura en zonas de rocas o zonas donde hay agua, donde hay humedad. Esta es la pupusa. Con un puñadito así pequeño, ya esta porción sirve. La ponemos acá en la tacita con un poco de agua caliente. Acá tengo a mi guía de confianza, Huguito, que bueno, sabe un montón de la zona y me va compartiendo ahí un poco las recetas ancestrales acá de la zona. Así que bueno, té de pupusa y ahí a seguir camino. Ahora sí, más que listos para la altura. Bueno, familia, ayer cuando venía el parabrisas dijo hasta acá llegamos una de las piezas y se cortó, así que acá estamos con Huguito sacando una de las piezas para sacar todo el parabrisas y soldarlo. Ven, familia, acá atrás mío está todo el cementerio donde viene la mayoría del pueblo, justo muy cerca de los paneles solares. Está acá al ladito del cementerio. Está justo saliendo de Santa Ana como para el lado de Humahuaca. Acá está la puertita de entrada al cementerio. Y ahí es, bueno, donde viene toda la gente del pueblo. Y la que está enfrente de la iglesia, como les comentaba, es donde van los más devotos de la iglesia. Los que dedican su vida a la iglesia y a la Virgen. Bueno, acá tenemos a los burros. A ver si me dejan. Este se está bañando en la tierra. Miren cómo... Qué lindo que es. Llegó el momento de irnos, pero no sin antes tocar una linda canción ahí con Huguito. Hugo también es músico y bueno, tiene ganas de tocar una canción. Me dijo vayamos ahí a la cruz, ahí arriba donde se ve todo el pueblo. Acá ya estamos subiendo la cuesta con Huguito. Mamita querida, la altura, ¿eh? Miren, acá tengo una cancha de fútbol ahí abajo, todo ahí, donde acá me cuenta Hugo que todo lo que viene les ganan. Somos campeones ya departamental más de 7 años. Y claro, ellos están acostumbrados a la altura, los otros no. Y acá llegamos, familia, a la cruz. Tenemos todo el pueblito acá abajo. Vamos a cantar un poco para buen augurio de las buenas rutas. Que se vuela, que se vuela, que se vuela, que se vuela. ¡Esa! Vamos que se vuela. Saluda al sombrero ese viento. Sí, no, acá hay que tenerlo con chacoña. Hay que estar bien protegido, si no, perdemos el sombrero. Huguito Flores, Santa Ana, para servirle. Más que nada presentar esta canción como una invitación a conocernos, a nuestra tierra, a nuestra cultura, porque no se puede transmitir lo que uno siente, se vive el día a día a través de una canción. Hay que venir a visitar así como Gasti. Bueno, estamos aquí, ¿no?, para compartir esta canción que la escribí como una invitación a apreciar y conocer nuestras tradiciones. Y dice así, la canción se llama Ven a vivir. Ven a vivir a este lugar, a compartir nuestra tierra, nuestra cultura y tradición. Es un ritmo andino. Ven a vivir, a compartir en este lugar. Ven a vivir, a compartir en este lugar. El sonido de los ríos y el canto de mi canto, los colores de mi tierra, su cultura y tradición. El sonido de los ríos y el canto de mi cancho, los colores de mi tierra, su cultura y tradición. Yo le doy gracias a Dios, gracias Señor, por el sol, por la vida y el amor. Yo le doy gracias a Dios, gracias Señor, por el sol, por la vida y el amor. Entre cerros y montañas, entre flores y bordados, las costumbres de mi tierra por siempre brillarán.
entre cerros y montañas, entre flores y bordados, las costumbres de mi tierra por siempre brillarán. Y el cóndor al pasar por el alto cielo va, por camino de los incas de Santana a Caspala. Y el cóndor al pasar por el alto cielo va, por camino de los incas de Santana a Caspala. Yo le doy gracias a Dios, gracias Señor, por el sol, por la vida y el amor. Yo le doy gracias a Dios, gracias Señor, por el sol, por la vida y el amor. Un camino en la montaña que jamás vamos a olvidar, un camino entre montañas que jamás voy a olvidar. Un camino en la montaña que jamás vamos a olvidar, un amigo en la montaña que jamás voy a olvidar.